Esa no es una deidad. Correcto. ¿Okay? Quien te protege, quien te cuida, quien te vigila, quien te ama, quien no te segrega, quien no te castiga, quien te acepta como eres. Mira, me lo dice y lloro. Ajá. Sí. Te conectaste con alguien que no te abandona. Te conectaste con eso. Eso fue lo que hizo tu cambio. Sí, y ciertamente, sí, total. ¿Quieres papel? Aquí está. No, Yo lo tampoco traje por si acaso. estoy tan fácil. Bueno, pero tú sabes. Ya tú sabías que yo ahorita lo dejo, ahorita lo dejo. De mentes abiertas. ¿Alguna vez te preguntaste qué hace el cambio de pareja y de ambiente en la mente de un niño? ¿Y cómo esa herida termina moldeando todo lo que somos después? Hoy tengo conmigo a Arturo de los Ríos. Un hombre que conoció el abandono temprano, que vivió esa ruptura emocional que marca, que te empuja a buscar refugio donde sea, incluso en conductas disruptivas durante la adolescencia. En este episodio vamos a explorar cómo esas heridas se transforman en rebeldía, en búsqueda, en caos, pero también en un profundo deseo de encontrarse. Con Arturo vamos a hablar de ese giro inesperado hacia lo místico, cómo el dolor lo llevó a buscar respuestas más allá de lo evidente y cómo ese encuentro abrió puertas que lo ayudaron a comprender su historia desde otro nivel. Y sobre todo, vamos a ver cómo un hombre puede integrar sus luces, sus sombras, sin negar ninguna. Cómo se construye la identidad desde lo roto. Cómo se vuelve a armar una personalidad cuando las piezas vienen de lugares tan distintos. Quédate, porque este episodio te va a confrontar con lo que callaste, con lo que esquivaste y con lo que todavía te duele. Pero también te va a mostrar que no importa cuán fuerte haya sido la caída, siempre se puede encontrar un camino de vuelta hacia uno mismo. Arturo, coño, me encanta tenerte aquí. Gracias. Nos hemos visto varias veces en este tipo de eventos. Tú me invitaste a tu podcast y estuve en la cama contigo. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Sí. De verdad. Has estado en varias etapas. Sí, ¿verdad? Sí. Mira, un honor tenerte acá. Gracias. Yo te igual. considero mi amigo a pesar de que nosotros no empezamos con buen pie. No empezamos de la mejor manera. ¿Verdad, chicos? Nosotros peleamos por redes y todo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro, cómo no recordarlo. Incluso recuerdo preguntarle a un amigo que ya no está en este plano, se llama Elnor Bracho, era coach, Sí, bueno. y yo le dije, mira, ¿qué hago? Le dije, porque claro, él tenía como más experiencia en todo el tema. Yo quiero hacer un live con Alberto para debatir sobre el punto que yo le dije, ¿no? Que a él no le gustó. Y dice, ni se te ocurra. Yo creo que somos dos personas diferentes hoy en día a ese momento. Total, total. Imagínate, yo ahí estaba recién llegando yo acá a los Estados Unidos, estaba entendiendo un poco y en ese momento yo era súper juzgador. Era, si no ibas en la línea de lo que yo llamaba un despertar de conciencia, Tal cual, de acuerdo. Para mí eso no existía, estaba fuera, negado, o sea, era jugador de todo, de la gente que se sentaba a comer. O sea, yo estaba en un momento que llamo yo, vamos a decir, mi despertar, pero es la ilusión de ese ego espiritual. Claro. Donde tú crees que como ya tú te la sabes todas, entonces los demás están por debajo todo y están equivocados. Todo el mundo está mal. Sí. El psicólogo está mal, el otro está mal. No, yo pienso que se juntaron dos tormentas, porque Sí, tú venías con total. eso y yo venía disruptivo, peleón. No existía tanta corrección política como en redes sociales hay hoy en día. Y yo, si te metes conmigo, me meto contigo. Pues. Entonces, no, realmente creo que... De alguna manera estábamos aprendiendo. Estábamos aprendiendo, realmente. Hoy de repente me pongo a pensar... Pudimos haber discutido de manera diferente. Ya va, déjeme decirle, Alberto me ofreció cachetada. Hoy en día estoy bien, ahorita no. Te pego y me da miedo. Alberto me dijo, mira, me provoca que cuando te doy tu mamá. Y yo, ese señor. Tú sabes que, voy a nombrarlo aquí en este podcast, y yo tengo una culebra, por decirlo de esa forma, con el profesor Briseño, ¿no? Ok. Porque él se metió conmigo. Yo no sé, la gente se mete conmigo sin yo meterme con ellos. Hace ruido, Alberto. Sí, definitivamente. El tipo se burló de mí y yo siempre te digo, te la tengo jurada. Seguramente cuando lo vea será una conversación, pero siempre lo tengo amenazado con eso. Se van a dar un abrazo. No, por favor. Además, él también, bueno, tiene que entender que él vive el sarcasmo de la otra. Él vive de eso, así es, tal cual. Bueno, Arturo, tú sabes, quiero que empecemos, estábamos hablando detrás de cámaras un poco sobre tu historia adolescente y una etapa que tú la nombraste como malandrín. Quiero que empecemos por ahí. ¿Fuiste un malandro?
Cuéntame tu historia. Mira, llegar a decir que fue un malandro es como que jugar también al ego. Van a salir, me podrían decir ampa fresa. No, claro que no llegué a ese punto, pero sí podrías etiquetarlo como malandrín, ¿no? ¿Por qué malandrín? Porque veía eso como quizás un ejemplo, era como que lo que me podría generar notoriedad también, incluso dentro del colegio. Llegó un punto donde el estar intranquilo dentro del aula de clase llevó a los profesores a no entender cómo manejar la situación mía de intranquilidad, ¿no? Eso llevó a que no saber cómo dominarla o controlarla pasara yo por varios colegios porque ¿cuál era el método de control? Simplemente alejarme. O sea, yo llegué, recuerdo tener años completos de clases solamente sentado al lado del profesor del colegio castigado, pero el año completo, o sea, no es que era un tiempo, no lo puedo volver a involucrar con el grupo. Yo ahora viéndolo entiendo que me era simplemente cada vez marginando más, ¿no? Me sentía cada vez más marginado, estaban alimentando eso. Y claro, llegó un punto que ya era insostenible eso, ¿no? Entonces cada vez fui como en ese crecimiento de ya no es el intranquilo de clase, sino ya hace cosas más allá. O sea, es disruptivo. Es disruptivo, llega la violencia constantemente. O sea, yo recuerdo años de colegio donde yo no pasaba un día, por ejemplo, sin... Nos vemos en la bajadita. Ajá. Nos caemos a golpe. A la salida. Yo me acuerdo también. Claro, nos vemos a la salida. Exactamente. Claro. Quítame esto. Y todavía quedó. Te voy a dar 2 cachetadas. Que no es mala costumbre. Bueno, fíjate. Y eso de nos vemos a la bajadita, claro, para el colegio no era nada agradable. Y entonces, ¿qué pasó? Empecé a cambiar de colegios y empecé a caer con el círculo, que el círculo hace también a la persona, claro, ¿no? Claro. Y más en esa edad. Por supuesto, ahí yo lo entiendo. De hecho, hace poco monté algo hablando de eso. El círculo de las personas que te rodea influye muchísimo en tu personalidad, en cómo veas la vida y en cómo tú te estés desenvolviendo, ¿no? En ese momento no lo veía. Yo recuerdo entrar en uno de los colegios y la primera vez que yo vi drogas, ¿no? Empecé a tener contacto visual con Preveral dentro del colegio, que eran jarabes para la tos que tomaban a modo de sentirse como aliviados y todo eso. Yo decía, ¿qué es esta locura? Con drogas como, bueno, la marihuana, pero eso no había existido en otros colegios. Claro, y había visto el cigarrillo. Entonces, al yo empezar a tener contacto con esto y personas que me llevaban 4 o 5 años, porque eran repitientes y repitientes y repitientes, yo obviamente empecé a querer también entrar en el círculo. Buscando aprobación, buscando amistad, buscando qué. Claro, 100% aprobación. Siempre buscabas aprobación y buscabas no ser el débil, ¿no? Sí, entonces, claro, al no querer ser... Importante eso. Al no querer ser el débil, simplemente había confrontación. O sea, yo recuerdo en un colegio, el quinto día de clase, a mí, sin son ni todo, me pegaron la cabeza contra el filo de la cantina, aquí en la ceja. Y a mí lo único que quedó fue, bueno, obviamente caerme a golpes con la persona que me hizo eso. Y acto seguido me botan a mí del colegio. A pesar de que fuiste la víctima. Entonces, claro, ¿cuál fue el mensaje que yo tuve? Bueno, haga lo que haga, yo igualito va a tener un resultado negativo. Decía yo, soy culpable. Y yo fui sin freno. O sea, a mí ya no me importaba si a mí me hacían o no me hacían, claro. Si me quitaban o no me quitaban. Yo poco a poco... Tú contra el mundo era prácticamente. Yo poco a poco me fui quitando capas. O sea, te estoy hablando capas que además yo vivía una realidad en el colegio y vivía otra realidad en mi casa. Porque tú podrías decir, bueno, en tu casa veías violencia o... No, yo no veía nada de eso. Yo vivía con mi mamá en ese momento y el esposo de mi mamá, que fue un excelente, vamos a decir, padre... Tenía a mi papá siempre presente. Mi papá sí alimentaba el tema de la agresividad. Siempre fue una persona que para él el modus operandi de la vida era... Defiéndete a golpe. Era, brother, o sea, usted da. Es más, claro, yo recuerdo una vez yo llegué, costilla fracturada, ojo cerrado y tal, y la pregunta fue... ¿Quedó peor? No, peor, me dijo... Y tú eres gafo, porque tú te dejaste pegar. Ok. O sea, y te estoy hablando que fueron 6 personas. Yo tratando de explicarle, mira, que me metieron en un baño y a uno lo agarré y todo, porque eso fue así.
más bien en vez de mira, tal, no fue que chamo, pero ¿qué te pasa? Pues pues te dejaste pegar. Entonces, claro, eso fue que iba en mí creciendo el nivel de intolerancia y el entender que la respuesta a cualquier problema era a través de la violencia, del atajo de la violencia. Cosa que me llevó a tener, a pasar de colegios, a tener ya un problema, un incidente grave. Yo lo conté donde en horas de recreo yo simplemente, como no tenía freno, me llevé el carro de una persona que estudiaba conmigo dentro del salón. O sea, yo dije, bueno, yo no voy a ir a la cantina ahorita, hay cola, yo simplemente le agarro las llaves del carro, me llevo el carro. No había límite, Arturo. Cero límites, no lo pensé, o sea, no lo piensas. Y no pudiera ser, disculpa que te interrumpa, pero no pudiera ser, yo inventando cosas, una forma de pedir ayuda. No lo ves así, quizás hoy en día. Sí podría ser, era una manera de aquí estoy, de pronto a otro lado de la familia, podría ser a mi papá, por ejemplo, ¿no? Porque a mi mamá lo que le estaba dando era dolores de cabeza y mi mamá trataba de llevar... ¿Y te decían que estabas dando dolores de cabeza? Sí y no. Ok. Porque mi mamá siempre ha sido muy consentidora, muy complaciente, ¿no? De hecho, recuerdo cuando tengo el suceso del carro, que yo hoy por hoy le pido perdón, disculpa a mi mamá 1000 veces, ¿no? Llaman a mi mamá al trabajo y le dicen, mire, señora Constanza, su hijo se robó un carro, lo volteó y lo volvió a estacionar donde... O sea, yo lo volteé en horas de colegio y pasó un señor que repartía periódicos y él vio como mi desesperación. Yo me bajé del auto, recuerdo, por la parte de arriba, abrí y salí y toda la cosa. Estaba con otro compañero mío de clase. Y el señor se para y dice, no, chico, ¿qué pasa? Llamen a la policía. Y el señor dice, no llamen a nadie, no es que el muchacho está asustado. Claro, el señor pensaba que era mi auto. Y me ayuda a voltearlo, el Jeep. Lo volteamos y lo estaciono nuevamente donde... No, pero no, aquí no pasó nada. Claro, pero el cabo suelto que hubo allí es que no conseguí el puesto donde lo había ido porque había otro auto. Entonces yo me tuve que parar en otro. Y lo dejé ahí y volví a meter las llaves en el bolso de la... ¿Qué edad tenías en ese momento? 14 años. 14 años. De 14 a 15 años. Y estabas metido en tremendo lío. Y yo no lo veía. Claro, yo me senté a ver francés como que no pasaba nada. Yo era... Pero tú sabes, no sé, quizás voy a sonar juzgado. Pero ya va. Pero porque la historia... ¿Por qué te estás echando eso? Porque llaman a mi mamá y le dicen, su hijo se robó un auto. Y ella dice, no. Mi hijo, imposible, está en colegio y trancó. Y como a la tercera llamada fue que ella, ya va, pero dígame todas las especificaciones para yo creerle. O sea, y ahí fue. Era imposible para ella creer eso. Yo no quiero hacer una pregunta que implique juicio, pero sí tengo que buscar la objetividad en esto. Me da la impresión de que no tenía supervisión en ese momento. Sí tenía, pero poca. Ok. Tenía poca supervisión. Estoy hablando de un individuo que lo segregan en clase. Mira, la segregación no es tan fácil, porque la segregación es colocarte al lado del profesor delante de todos tus compañeros. Entonces, no es solamente segregación, sino también es vergüenza. No, entonces tenemos segregación, tenemos vergüenza y encima tenemos culpa. Eres culpable de todo, incluso hasta de que te pegaran la cosa con la cantina. Entonces tenemos como 3 componentes ahí bastante fuertes que me parece que te dejan en soledad. Ya va. Antes de que sucediera lo del auto, y yo, bien, como te digo, ya esto te estoy hablando en 4º año del colegio. Yo pasé de estar del lado del profesor a estar en una piedra afuera del salón de clase que podía ver el pizarrón. Okay. Nada más, pero ahora ya estaba afuera, ya no estaba ni siquiera, porque claro... ¿No te dejaban entrar? No, porque claro, yo estando adentro volví a ser disruptivo. O sea, yo estaba al lado del profesor y ya me pasaba cualquier cosa por la mente. O sea, desde hacerle preguntas que no tenían nada que ver con la clase del profesor hasta... Tú estabas desarrollando ira, Arturo. Era ira lo que estabas desarrollando. ¿Por qué estabas tan bravo? Mira, me lo preguntas y todavía no sabría qué responderte. Pero dentro del trabajo que yo he hecho y de la búsqueda,
podría decir que en algún momento yo vivía con mi mamá y mi abuela. Y todo estaba, o sea, era lo que yo conocía y lo veía bonito. Cuando mi mamá se casa, me toca irme de la casa donde yo vivía con mi mamá y mi abuela a una casa nueva con mi mamá, su esposo y yo. Ese momento a mí me costó asimilarlo durante mucho tiempo. O sea, la ruptura ya, de hecho, de yo ya no estar en la casa donde crecí, familiar, con todo el tiempo mi abuela, mi mamá, y era yo, a otra casa donde comienzo a estar un poco más solo. De hecho, comienzo a estar al cuidado en gran parte del tiempo. Esto a mi mamá le va a molestar, pero de la señora... Editamos la parte. De la señora que trabajaba en mi casa. Y sucedió que las señoras que trabajaban en mi casa se llevaron la parte fea mía de esa época también. Porque todas renunciaban. Entonces ahora era el problema de renunciaban por el señor. Porque tú eras el culpable de la cosa. Es un dolor de cabeza. Ok. De alguna forma pudiéramos pensar que el hecho de que te hayan cambiado de tu sitio, de tu hogar, de tu relación entre abuela y madre, presumo yo que sin permiso, que nadie te pidió permiso para eso, ni nada, pudiera ser que generó rechazo hacia tu madre. No. No fue así. No, yo no generé rechazo a mi madre. En algún momento sentí, ciertamente, de niño muchos celos. Ah, ok. Entonces la palabra es celo y no rechazo. Lo podemos decir de la misma manera. Totalmente. Sí, entonces sí. Hay palabras que aceptamos mejor. Ok. Entonces, celos. Lo dejamos en celos. Sí, entonces sí lo sentí un tiempo. Y ese proceso de celos, pudiéramos llegar a la conclusión entonces que es la génesis de la ira. Seguramente se transformó en eso, porque se transformó donde yo no sabía, era el patrón que yo había visto en padre, que yo quería replicar, y todo hijo quiere de alguna manera replicar lo que es el papá. Estoy de acuerdo. Entonces, dentro de lo que yo podía ver y yo podía asumir, era algo que me estaba llevando a una cercanía más con la figura paterna. O sea, me ayudaba a acercarme más a lo que yo estaba viendo como papá. En tu padre biológico. Sí. ¿No es como una especie de traición? Traición a tu vida. Me explico. Yo estoy con mamá y estoy con mi abuela. Tengo mi mundo chévere, mi mundo perfecto. Me sacan de allí y estando allí me lleno de celos, me lleno de ira y me acerca a una figura que aunque quiero tampoco es la mejor figura que yo quiero para mí porque yo quería a mi mamá y mi abuela. Me están obligando a hacer una cosa que yo no quiero, pero no tengo ninguna alternativa. Todo eso se me reduce a soledad. O sea, yo te veo solo en toda esta situación. Sí, de hecho yo he aprendido a estar muy solo siempre, porque yo soy hijo único. Y yo todo lo que se acercaba de una manera u otra, boom, lo repelía. O sea, no terminaba de encajar, sobre todo en esa época. Cuando te digo que no terminaba de encajar es que mi familia por parte de mamá es muy corta, ella también es hija única, y tengo unos primos que era con los que yo crecí en mi entorno. Llegó un punto que también fue insostenible mi relación con esos primos, a tal punto que alejé ese lado de la familia por un tiempo. Hoy lo hablamos de risa en la cena familiar. Como una anécdota. Mira lo que hiciste, o sea, yo llegaba... Te digo que yo llegué una vez yo le llevo un año al primo con el que te estoy hablando, y yo llegué una vez a su comunión y, chévere, y le eché a perder la comunión. Y me botó de la comunión y botó a mi mamá, que era la madrina de la comunión. O sea, una tragedia familiar. Fue un drama familiar. Drama familiar, total. Entonces, eso yo lo viví. Entonces, poco a poco seguía siendo como que la piedra y a modo de chiste. Siempre el malo. Sí. Siempre el malo. El malo chistoso. Porque siempre he sido humorista. O sea, siempre me he sumergido en el humor de una u otra forma. Hay que sobrevivir de alguna manera. Sí. Hay que sobrevivir de alguna manera. Sí, de hecho, a mí me preguntas todavía hoy, en el trabajo de coaching y todo lo que yo pueda hacer, que pueda ayudar a personas desde mi visión,
que yo digo siempre es el humorismo es la clave para tú poder salir para mí, de cualquier situación. Yo estoy de acuerdo. Quizás no la única clave, pero es una de las principales, sin duda alguna. Ahora, fíjate, ¿no? Nada, te voy a seguir rascando en la herida. Dale. Tenemos un adolescente solo, tenemos un adolescente con supervisión, con amor, pero no una supervisión efectiva. Tenemos un individuo segregado y tenemos un individuo lleno de ira. Lo primero que se me ocurre es, ¿en algún momento pasó por tu mente, me siento abandonado? No. Que yo lo haya pensado, no. No me quieren, no me aceptan. No, yo siempre me sentí muy querido y valorado por mi mamá y mi abuela. O sea, eran los que me... Sin embargo, por todo el resto del mundo sí me podría haber sentido así. Ok. Pero fíjate que ahí me parece que hay una contradicción. A ver. Porque, o sea, en el mensaje, no en ti, no en lo que me estás diciendo. En el mensaje es yo te amo, soy tu mamá y tu abuela, pero me voy con este tipo y tú te vienes conmigo y ves qué carajo hace. Entonces, por un lado es así como, yo te amo, pero te jodo. Claro, esa es la lectura behind the scene. Ajá, correcto. Exacto. Sí podría ser una lectura que, claro, que como niño no la interpretas así, pero... No se interpreta así, pero sí se actúa así. Porque entonces, ¿qué fue lo que hiciste tú? Entonces yo jodo a todo el mundo. Sí. Jodo a todo el mundo. Sintiéndome como me siento... Si yo no estoy en paz, nadie está en paz. Si yo no estoy en paz, nadie está en paz. Exactamente. ¿Te suena? Claro. ¿Tiene sentido para ti? Sí, 100%, 100%. De hecho, si yo veía las cosas muy tranquilas, boom. Claro. Incluso, cuando mi mamá decide nos mudamos, el esposo de mi mamá tenía un hijo. Y él me llevaba unos años, como 5 o 6 años, ¿no? Y que era lo normal, que viviéramos los 4. Eso es lo normal, pero... Eso duró meses. Claro, imposible que fuera No existió. Más. No pasó. Se tuvo que mudar con la abuela. Yo creo que todo en ti en ese momento fue un acto de no me calo que me hayan sacado de mi vida. Sí, por ahí va la cosa. Sí. ¿Está dolorosa la conversación o vamos bien? No, va bien, va bien. Ojo, ¿Seguro? yo esta conversación la he tenido conmigo. Ok. Más nunca la he tenido con nady. Ok. ¿Cómo te sientes teniéndola conmigo? No, bien, bien. ¿Vamos bien? Sí, sí. Perfecto. Estoy ahí, claro, estoy sacando cosas del baúl que no... Mi trabajo es ese. Un día de semana lluvioso en Miami. Estoy fastidioso, Alberto. Vamos a pelear otra vez. No, está bien, Vamos a pelear bien. otra vez. No, lo que pasa es que, como te decía un poco detrás de cámara, me dabas un pequeño preludio de esta historia. Yo te decía que tu historia se parece mucho a la mía. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, puedo notar los procesos que viviste de alguna forma porque yo también lo viví y adicional tengo el conocimiento de psicología. Entonces, es así como que, ok, creo que estoy entendiendo tu dolor. ¿Bien? Ahora, lo que me parece súper relevante, y estoy seguro que para las personas que nos están viendo igual, es cómo transformaste esa ira. Porque hoy en día no se te ve así. No. Es más bien es todo lo contrario. ¿Cómo hiciste? Mira, en el camino empecé a sentir que realmente no lo estaba haciendo bien, pero hubo un cambio disruptivo en mi proceso que fue mi hija. Ok. ¿Qué pasó? Puede sonar trillado, ¿no? Pero el que haya nacido mi hija me llevó a reflexionar un poco realmente en qué va a pasar si yo no estoy, ¿no? Sobre todo en estos meses. Tengo que cambiar, porque además tengo que ser sostén de familia. No cambié de inmediato porque incluso yo venía haciendo un programa de televisión donde yo seguía con mi misma actitud incluso. A mí me botan del canal por un tema también violento. Okay. Luego vuelvo a entrar en el canal para X por X y por Y. Pero ahí yo me empiezo a dar cuenta, mira, si tú no cambias esto, no va a terminar bien. Claro. O sea, y tienes una hija, tienes una familia y hay un cambio. Ahí yo empecé con esa etapa de observarme más. Tomar agua. ¿Va a pasar mal trago? Déjame acompañarte.
Ok, yo empecé a darme cuenta que tenía que cambiar cosas en mí. Sin embargo, no las cambié por completo, sino más bien entré como en una etapa de... A ver, yo vivía de la noche, ya en ese momento cuando nace mi hija. ¿Por qué? Porque yo hacía un programa nocturno y lo que yo sabía hacer cuando me sacan del canal es la vida nocturna y las fiestas. Entonces me hago socio de una discoteca y comienzo incluso a hacer eventos de electrónica. ¿Qué pasó? Dentro de todo lo que yo estaba atrayendo a mi vida, sigo atrayendo más violencia y más descontrol. Porque la noche Lleva eso. lleva a eso. Así lo veas como un negocio. Entonces lo que fue en escalada porque ya era a convertirte en lo que tú hablaste al principio. Tú quieres ser un malandro. Claro, Ok, claro, te la puse. Pero llegó un punto donde yo dije no. O sea, pasaron eventos relevantes en esa época violentos, donde yo dije, bueno, o yo salgo de aquí o no hay salida o no salgo. O no salgo, exacto. Claro. Y cambié. Y un día me levanté, recuerdo, súper triste y agobiado. Y ya yo no sabía qué hacer y pidiendo respuestas y toda la cosa. Fue un diciembre y dije, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar por todos lados. Y me desligué de lo que yo estaba haciendo en la noche y comencé a hacer radio en las mañanas. O sea, la transición no fue que yo busqué la radio un día, ya yo había cerrado ese ciclo. Yo dije, yo no quiero hacer más eventos de noche, no quiero trabajar más en la noche. Y un día pasando por la emisora donde trabajé en algún momento, que también salí por me dijeron, mira, quedó un espacio en las mañanas, ¿lo quieres hacer? Pero fue a modo de... Ellos lo querían hacer como un modo de transición nada más. Porque ellos decían que yo no iba a aguantar a las 6 de la mañana en el espacio. Pero eso me llevó a empezar a traer gente que me llevó por un camino diferente. Camino de meditación, de yoga, de reiki, de todo esto. Y yo era lo que quería, era lo que estaba buscando. Entonces comencé a abrir una puerta de un Arturo diferente donde empiezo a tener información totalmente distinta. ¿Ok? Y literalmente digo yo, cambié la noche por el día. Transformé eso, transformé las situaciones que llegaban a mi vida. Cambié el matrimonio que tenía también. O sea, yo hice una ruptura hiciste un cambio total, completo. 100%, 180 grados. ¿Qué conseguiste? ¿Qué conseguiste en todas estas vertientes y estas corrientes que te ayudaron a reestructurarte? Mira. Yo tengo una idea, pero quiero ver si antes de lanzarla. Ok, fíjate tú. Lo que yo te voy a decir no es una recomendación. Es algo que yo hice en búsqueda, en ese momento que yo estaba ya intranquilo y... Perdido. Correcto. Mi abuela estaba atravesando una enfermedad muy fuerte. Y por más medicamentos que le daban, no superaba la enfermedad. Entonces yo ahí ya tenía un tema con la medicina occidental, que yo decía, bueno, la medicina occidental simplemente lo que te está es manteniendo una enfermedad, pero no te está sanando, porque cada vez yo veo la mesita de noche de la abuela con más medicinas y no la veo mejor. Entonces, sino que la va empeorando, lo que está es manteniendo algo, ¿no? Ese fue mi análisis en ese momento. Y yo me empiezo a ser un apasionado en la lectura de todo lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Porque incluso a mí, años atrás, me habían dicho que, mira, tú tienes gastritis crónica. Y el médico, recuerdo, me dijo, mira, en un plazo de 1 año, 2 años, eso úlcera, tal, operación. Y yo Tienes que dejar de estar bravo. Tienes que dejar de estar bravo para que te fíjate, caí en miedo, me leí un libro que llegó a mi vida también así en la biblioteca, tenía años, amarillo ahí, polvoriento. Me leí el libro, se llamaba Tus zonas erróneas, y ese libro abrió una primera puerta en mí. Maravilloso libro, ese libro cambió mi vida. Wayne Dyer. Bueno, sí, ahí estamos en una línea. Yo lo leí cuando tenía más o menos 24, 25 años. Cambió mi vida. Yo lo leí a los 19 o 20 años. Y cambió mi vida también. Fíjate. Después lo leí tiempo después con otro nivel de conciencia y me pareció como tonto. Sé que ahorita lo vuelvo a leer y me va a gustar. O sea, fue... Pero tonto, ¿por qué? Porque yo decía... Es como... No, el ego ciego, espiritual. Y el que está ciego, cualquier luz es buena. Exacto. Ya después que ve, entonces ahora vamos a ver los matices. Oye, mira que yo no me daba cuenta de esto. Exacto. Pero bueno, a lo que yo no recomiendo es que en ese momento yo estaba buscando como una salida al tema de mi abuela, que no fuese la medicina tradicional. Y llega a mí una invitación que se llama Ceremonia de Sanación.
Cuando yo leo ceremonia de sanación, yo digo, wow, bueno, esto es una ceremonia de sanación, ¿de qué hablarán? Pero no quería llevar a mi abuela directamente, yo la iba a llevar. Yo digo, voy a ir yo primero a ver de qué se trata. Cuando me inscribo en todo esto, era una ceremonia de ayahuasca, de yagé. ¿Ok? Esas ceremonias de la cordillera andina, que te tomas un brebaje. Y a volar. Y tú bien, ok. Yo igual fui, ojo, fui sin respeto a lo que se le debe llamar a la medicina, ¿no? Porque eso tiene una tradición y tiene un porqué y tiene muchísimo tiempo ayudando a entender a los chamanes de qué va la vida y cómo es esto, ¿no? Es un proceso. Yo llegué, cuando te digo sin respeto, es que yo llegué... Voy a probar para ver cómo es esto. Ajá. Y ya, claro. Y no, yo venía de una fiesta en Margarita, o sea, yo venía con mi cabeza loca, ¿no? Y yo voy a la medicina y te digo la verdad, para mí esa medicina o esa toma que yo fui por mi abuela me hizo un cambio de ver muchas cosas distintas a como yo las estaba viendo. ¿Un darse cuenta, un despertar? Fue un despertar que ya yo lo había visto, pero lo vi muy claro. Entonces, claro, como yo lo vi tan claro, yo vi mi vida en retrospectiva, vi todo lo que estaba haciendo mal, lo que estaba haciendo bien, vi cómo el ego estaba jugando en mí muy fuerte, sentí un miedo que nunca he sentido y que si no estaba sostenido a algo, no lo iba a poder llevar. Y realmente así es la vida. Si tú no te sostienes a algo, es muy difícil que tú la lleves solamente como hombre, ¿no? O como ser humano. Porque estás aquí en esa experiencia y tú dices, bueno, ¿y de qué me sostengo? ¿Estás hablando de Dios? Sí, Okay. Estamos hablando de Dios. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, de hecho yo me recuerdo agarrar yo tenía este mismo collarcito que tengo acá, lo agarraba y decía, Dios mío, no me sueltes y toda la cosa, porque yo nunca me había conectado así. Entonces, claro, cuando yo llego, yo no quería pelear con nadie. Te sanó volverte a sentir acompañado. Correcto. Te sanó una deidad. Correcto. Okay. Quien te protege, quien te cuida, quien te vigila, quien te ama, quien no te segrega, quien no te castiga, quien te acepta como eres. Mira, me lo dice y lloro. Ajá. Sí. Te conectaste con alguien que no te abandona. Te conectaste con eso. Eso fue lo que hizo tu cambio. Sí, y ciertamente, sí, total. ¿Quieres papel? Aquí está. No, tampoco estoy tan fácil. Bueno, pero tú sabes. Ya tú sabías que yo ahorita lo dejo. Sí, me sanó. Bueno, ahí comenzó un cambio en mí. Ahí comenzó un cambio de por qué yo tengo que enfrentarme a qué. A nada. A nada yo le tengo que... No tengo que pelear con nada. No tengo que pelear con nada. Yo no tengo que... Si tú tienes algo en contra de mí, no existe. No, o sea... empecé a andar con una ligereza muy diferente, muy distinta. Empecé a tener conciencia de que realmente tenía que estar en mi vida y que no. Aprender a decir que no. No. Sin miedo al rechazo. Tú lo estás diciendo claramente, me empecé a sentir acompañado. Fíjate tú que yo siento que hay como dos estructuras en tu vida que transformaron tu vida. Quizás puedo estar equivocado, pero es la impresión que me da. Uno es tu hija, que es a alguien a quien tienes que cuidar, y el otro es Dios, que es alguien que te cuida. Entonces es como dos sostenes allí que te mantienen en tu centro. O sea, tengo a quien cuidar, tengo a quien responsabilizarme por su vida y por otro lado también tengo quien me cuide, ¿okay? y quien me ama. Creo que al final de cuentas integraste tus dos necesidades, o sea, la necesidad de ser cuidado y la necesidad también de cuidar. Porque cuando tú me hablas de tu mamá y de tu abuela, y sobre todo especialmente hablándome de tu abuela, tú me estás hablando de alguien a quien tienes que cuidar. Sí. Es a través del cuidado de mi abuela que yo encuentro quien me cuida a mí, que es Dios. Y creo que ahí cerraste el ciclo. ¿Ahí lo ves? Sí, 100%. ¿Te hace sentido? Sí, total. Me hace muchísimo sentido. Incluso, tanto sentido me hace que nunca llevé a mi abuela a la ceremonia. No sé, te curaste tú. Te curaste tú. Exactamente. Exactamente. Okay. Entiendo dónde se muere la ira. La ira deja de estar en el momento en que ya no te sientes abandonado ni te sientes desprotegido. Todo este asunto nos lleva... yo te dije que te iba a hacer una pregunta de enlace
Y la pregunta era a través de la vida sentimental, pero no voy a hacer eso porque de alguna manera tengo una idea sobre qué pasa contigo. La ira, que ya no está, ¿puede haberse transformado en un exceso de pasividad? Sí, sí. Oye, qué buena pregunta, porque en algún momento lo noté y quise retomar no la ira, sino características del Arturo. La fuerza. La fuerza. Claro, claro. ¿Y qué pasó? No se encuentra. Te puedo responder directamente, no se encuentra. No se encuentra. No. Y en la búsqueda de volver a sentir algo parecido, inconscientemente volví a la separación del matrimonio. Por eso te dije, no te voy a hacer la pregunta porque ya me sé la respuesta. En esa búsqueda, yo digo, ya va, que hay que prender otra vez fuego en algo. Y hay que volver a ver qué pasa y qué es el Arturo y pa. Y bueno, entré en ese camino, no del Arturo que tenía, pero en esa búsqueda caí en el momento donde inconscientemente hay otra ruptura, o sea, busco la ruptura de mi relación con Juliet, pues, que es la que es de hace 1 año y medio. Es interesante porque, bueno, soy amigo de ambos y Juliet es una mujer que se conecta bastante bien con la ira. Sí. Ella se conecta directo con eso. Claro, pero es a modo de... Ella tiene su carcasa. Sí, ella tiene su carcasa. Claro, dentro hay un buñuelito. Estamos claros. Sí. Pero sí me queda claro que bueno, era complicado. Sí, era complicado sí, ese espejo, ¿no? Mirar eso y quizás eso fue lo que te hizo difícil. Pero yo rescato unas declaraciones de ella que hizo públicas, y varias veces lo ha dicho, de que prácticamente la base de la ruptura es que se apagó el fuego, ya no hubo así como el ímpetu. Y a veces he rescatado en sus declaraciones que es como una especie de acusación ligada a que tú la descuidaste. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso lo dice bien? Ella y no es mentira, pero yo no le voy a llevar la contraria en nada. No vaya a ser que me caiga la ira de Julia encima. No, porque ella cuando... La verdad duele. Qué terrible. Claro, acuérdate que de la misma verdad hay infinitas perspectivas. Sí, claro. Es una interpretación. La verdad es una interpretación. Entonces, esa interpretación sobre lo que ella dice, yo hice un llamado muchas veces. De lo que yo creía que se debería mejorar en la mesa para que esa tensión o esa llama volviera, o sea, ese búscame, ¿no? Que era lo que de pronto a mí me estaba alejando porque me estaba llevando a una monotonía donde ya yo tenía aprendidas las ganas del Arturo. Correcto. Entonces yo dije, mira, porque ella es muy estructurada, muy cuadrada en cierto sentido en muchas cosas. Y yo sentía que mi alma necesitaba experimentar muchas otras. O sea, yo dije, mira, no sé, me entraron la crisis de los 40. Quiero vivir otras cosas. Yo no lo sé. Pero, y podemos arreglar esto, podemos hacer esto, podemos hacer esto. Yo siempre fui el mediador, ¿no? Yo siempre llevé el mediador. Yo soy en la onda de extrema pacifismo, ¿no? Que tú lo dijiste, de estar pacífico. Llegó un punto donde yo dije, bueno, pero ¿por qué siempre tan pacífico no podemos arreglar cosas que tienen tiempo de repente molestándote? Y ahí empezó el primer roto. Hay una explicación con esto, ¿no? Generalmente cuando una conducta de nosotros nos produce tanto problema y nos produce tanto daño y sobre todo viene de procesos que pueden ser traumáticos, cuando logramos superarla, como fue en el caso tuyo, volver atrás es prácticamente imposible porque primero que es retraerme a todo lo que vengo viviendo. No existe. No. Y no, ¿ok? Lo cual entonces voy a utilizar un término muy psicológico que es que entonces nos castra. ¿Ok? ¿Por qué nos castra? Bueno, porque todo lo que de repente, la ira que me puede llevar a tener ímpetu, que me puede llevar a tener virilidad, que me puede llevar a tener personalidad masculina, en términos moderados estaría todo muy bien.
Pero si yo tengo un conflicto con eso, entonces esa vaina la anulo, ¿ok? Y entonces me convierto, no sé, en Sai Baba o Gandhi, ¿ok? Sí, chévere, si yo estoy enamorado de alguien que quiera a Sai Baba o Gandhi. Pero si alguien quiere a Muhammad Ali, no soy yo. Lo fue en algún momento, pero no soy yo, ¿ok? Y eso creo que es exactamente lo que pasó. Lo cual nos lleva a quizás interpretar un poco lo que estás viviendo. Estás viviendo lo que muchísima gente no puede vivir, que es estar con tu ex trabajando con su ex, convertido tú en el nuevo ex. ¿Ok? Y estoy bastante seguro que muchísima gente no lo puede hacer, incluso amando a sus hijos, por ejemplo. Tratan de tener buenas relaciones con sus ex y es imposible. En el caso tuyo y de todos ustedes, sí se logra. Pero quizás te voy a hacer una pregunta que puede ir directamente a tu ego. Y poner que ellos se pongan bravos conmigo por decir esto que voy a decir. ¿No pudiera ser que quien mantiene la paz en todo este asunto eres tú? Mira, desde el punto de vista del otro ex de Juliet, incluso siempre lo dice, ha agradecido mi entrada en la vida de Juliet porque yo llegué ahí, yo bajé. Bájate los decibeles. Claro. No estoy tan equivocado entonces. Claro, yo bajé todo. No. Todo la relación a donde yo entré no es ni la sombra de lo que es. Ok, cuando yo entré. No que yo, no, pero sí, de una manera u otra, desde mi energía, empecé a hacer entender que no había necesidad del conflicto para todo, que podíamos fluir, que podía ser una relación saludable con su ex en aquel momento y lo es ahora, actualmente. Entonces, sí soy la persona que lleva, en este caso, el tema de que todo se lleve en armonías, porque cuando yo decido poner la piedra, simplemente porque algo No yo te sé gustó. que no están diciendo lo que es, se pierde por completo. Se acaba la armonía. Mira, hemos estado antes de 10 minutos antes de un show que yo caigo en el juego de, porque claro, ¿qué pasa? Estamos en un momento, Juliet y yo, que hay una delgada línea que antes no teníamos, porque antes no éramos pareja. Ahora somos pareja, pero como laboralmente, ¿no? Claro. Pero no hay cama. Claro. Entonces, ese tema, hay una línea delgada, hay una delgada línea que yo a veces no sé hasta dónde es. Porque yo sé yo, y hemos estado antes del show que no se hace el show. Ok. Y quien ha sido el pacificador es Jonathan. Ok. Quien entraba ahí, porque claro, ve como de afuera y dice un momento. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Juliet, pero lo estoy diciendo en broma, que no sé qué, no hay necesidad, pa. Y obvio, se le pasa porque además es excelente actriz, y entonces tiene el tema emocional para la tarima, se monta en un personaje y deja el otro abajo, Claro, ¿no? claro. Que es la verdad, la genialidad del actor. ¿No te cuesta demasiado ser tan buena gente? Soy una pregunta con una concha de mango horrible, ¿ok? Total, lo ya lo sé. confieso. No, yo lo sé. Lo confieso. Mira, te voy a responder lo que respondería mi hija. Ok, me gusta eso. Es que él se la da de buena gente. Ya te conoce. Okay. Claro, porque tú bien sabes, los hijos, al ser un espejo tan directo de nosotros, reconocemos en ellos muchas cosas que nos pueden alterar de manera inmediata. Entonces, claro, ella ve en mí el sin máscara, el yo estallar sin la cámara. Sin filtro, claro. Ajá. La otra, yo no voy a salir estallando en Instagram, ¿no? Porque además No, te cierran la cuenta. Ajá. Además, bueno, no hay manera realmente que alguien te pueda sacar de quicio de esa manera. Ya cuando uno maneja eso. No hay manera, no existe. Mi hija todavía tiene ahí tiene un gatillo importante. Entonces, claro, ella responde, ella me dice, es que ojalá te vieran los de tu club de los elegidos y tal. O sea, te lanzo tu cosa. Claro. Y es eso, no te cuesta tanto ser tan buena gente. Pienso que es una decisión. Pero me gusta de dónde te anclas para esta respuesta, ¿no? Fíjate tú que para hablar de ti
y de quizás la sombra tuya, que fue por donde vino la pregunta, te anclas en tu hija. Tu hija es la persona que te acepta y no te abandona justamente por ser tu hija. Ahí viene el ancla. Ahora te lo voy a poner de otra manera para que veas lo que ocurre. ¿Y qué haces? ¿Cuánto esfuerzo tienes que hacer para ser el hombre que guía en bondad a los demás? ¿Cuánto de ti das? No, yo siento que en este momento fluyo naturalmente a eso. O sea, no, como tú dijiste, es muy difícil también ya que nos saquen de ese centro. Vuelvo y te digo, es algo que con lo que yo he aprendido a mantener en mi vida desde hace mucho tiempo, donde me levanto y tengo un morning routine que me lleva a ese estado. ¿Cómo es? ¿Te conectas con qué? Bueno, primero con el agradecimiento, con mi divinidad, te agradezco por estar aquí, por volver a tener la capacidad de seguir avanzando, por la protección que me brindas, o sea, todo eso, vuelvo a hablar con eso, o sea, yo soy muy solo aún. Ok. Aquí, cuando hablamos de tu sombra, te anclas en tu hija. Cuando hablamos de tu bondad, te anclas en Dios. Ahí están tus anclas. ¿Ok? Ahí están tus sitios. Eso es lo que permite que hoy en día tú seas un individuo integrado. Y yo creo que ese es el mensaje principal que estamos dando en este programa, sobre todo porque tú dijiste una cosa que me pareció muy sabia: no puedes salir solo. O sea, tú no sales de tus miserias y de tus traumas en soledad, ¿no? Uno se busca un psicólogo, otros se buscan a Dios, otros se buscan a los dos, ¿ok? Y ese fue tu caso, ¿no? Tu caso fue encontrarte en tu hija, encontrarte en Dios y convertirte en un individuo integrado que me doy cuenta hoy que no niega su sombra, no niega su parte oscura, pero evidentemente sí integra la bondad que da una divinidad y la seguridad que da un amor incondicional, como es el caso de tu hija. O sea, creo que tienes el combo completo. Ahora bien, no tienes pareja. ¿Quieres una pareja? ¿Necesitas una pareja? ¿Hacia dónde vas tú en términos de pareja? Mira, te puedo decir que en este momento sigo armando el Arturo que quiero, como para... Imagina que me vas a decir eso. Como para yo querer tener a alguien a mi lado. Siento que he tenido muy poco tiempo consciente solo. Siempre he estado con alguien, porque yo duré con la mamá de mi hija 9 años y ahorita con Julia duré 13. O sea, es primera vez que yo, la verdad, duro tanto tiempo solo en una casa, solo con mi hija, y ahora tengo un gato. Que es mío. Que es como mío. Pues estoy el gato todo el tiempo. Tienes un gato. Tengo un gato. No te puedes salvar de eso. Sí, no. Tienes un gato. Entonces, estoy en ese proceso de ver, de entender que soy yo solo. Porque si bien siempre respeté la independencia de cada uno y nos respetamos eso en la relación con Juliet, no es lo mismo realmente tú estar solo que estar con la pareja. Porque al final con la pareja tú demandas una energía, una cosa, porque si no eso se... O sea, si a lo que tú no le das energía, se apagan. Entonces ahorita no me siento en la obligación de darle energía a nadie y he estado bien. O sea, estoy bien, salgo, no tengo que... al principio me sentía raro como que, mira, me voy de viaje y no le digo a nadie. No le digo a nadie. Entonces... Yo no te puedo decir si el mes que viene me ves en pareja, no lo sé, no lo estoy buscando. ¿Sabes qué creo? Que estás de nuevo en la casa de tu mamá y de tu abuela. Maybe. Puede ser. Busca las emociones para que veas si puedo estar equivocado o no, que puedo estarlo. Oye, pero antes yo no pagaba renta. Está complicada la cosa. Está complicada la cosa. El humor lo saca de problemas. Es lo que acaba de hacer en este momento. Antes yo no pagaba renta. ¿Qué tipo? Ok, está bien, está bien. No te voy a dejar escapar tan fácil. Yo creo que si te conectas con la emoción, te vas a dar cuenta que tú en este momento eres tu lugar seguro. Por eso estás diciéndome lo que estás diciendo. Y justamente de tu lugar seguro fue cuando te sacaron.
Y no de mala manera, porque tu mamá lo que hizo fue enamorarse de una persona, llevarse a ir a vivir con esta persona, que por cierto se convirtió en una figura paterna. Sí. Quiere decir que era muy buena persona. Muy Así buena que persona. no pasó nada malo, lo que pasó fue la vida. ¿Ok? Y la vida no siempre es lo que uno quiere, sino lo que sucede, ¿no? Pero lo cierto fue que te sacaron de tu lugar seguro y eso trajo toda la disrupción en tu vida. Disrupción que termina en la integración de tu propia ira a través de Juliet. A través de Juliet. ¿Ok? Porque ella era la ira personificada tuya. ¿De acuerdo? Entonces, el poder lidiar con eso, el convertirte en un hombre que pudo lidiar 13 años con eso. No estoy diciendo que Juliet haya sido todo el tiempo una ira, no. Estoy diciendo que tuviste que vivir con una pasión y una actitud diferente a lo que tú venías y pudiste integrarte. No cuaja la relación porque creo que no podía cuajar por temas de personalidad. Y ahora estás bien contigo, ¿ok? Y siento que todos están bien con ellos, ¿no? Porque cuando veo a Juliet, la veo también integrada. A Jonathan no lo conozco, no puedo hablar por él. Pero cuando te veo a ti, cuando veo a Juliet, yo veo individuos que se encontraron, ¿ok? Y ahora están viviendo su proceso de vivir encontrado. Entonces, por eso pienso que volviste a la casa de mamá y de abuela, que es sencillamente volver al lugar seguro. Creo que hoy estás seguro. Bien, y si agarro a tu hija como amor incondicional y si agarro a Dios como un amor que te protege y te cuida, creo que ya no necesitas nada. ¿Te sientes así? 100%. 100%. Qué cosa tan maravillosa. Sí. ¿Qué edad tienes, Arturo, en este momento de este programa? Mira, fíjate algo. Yo uso reloj sin número, sin que marque la hora. Solamente lo dejo en las 11:11. Ok. ¿En serio? ¿Haces eso? Sí, total. Solo lo dejo en las 11:11 porque yo te voy a decir mi edad. La edad calendario gregoriano. Porque dentro de mi locura hay algo que yo no creo y es el factor tiempo. Ok. Entonces yo digo, si hackeo el tiempo, hackeo la realidad biológica de mi ser también. Ok. Me gusta ese criterio. Está bueno para conversarlo. No, yo tengo todos mis amigos que dicen, te pintas el pelo, te pintas la barba, no tienes y no, pero yo le digo, no, es que hackeé mi realidad biológica también. Tengo 44. Que si entiendo bien tu filosofía, realmente no tienes ningún año. No tengo. Ok. No ¿Lo tengo entendí edad. bien? ¿Lo entendí Sí, bien? Ok. lo entendiste, No tienes ningún año. No tengo edad. Muy bien. Pero Así como tampoco tienes tiempo. Pero a la gente le fastidia que le diga que no tengo edad porque juran que es un tema de... No, te entiendo el concepto, Soy impermanente, soy lo que soy en el momento en el que estoy. En el momento, estoy en constante reinvención. Te entiendo. Total. Okay. Y eso me lleva a mí también en el factor tiempo a no limitar mi mente a un proceso nuevo. Porque ¿qué nos ha hecho la sociedad? Que llegas a una edad y ya no puedes vivir una experiencia determinada, aprender un nuevo idioma, tener una nueva pareja, o ya eres muy viejo para. Ya comienzan a tener una sección en ti de acuerdo a la edad. Okay. Entonces, como no me gusta el patrón limitante, rompo el primer patrón limitante de vivo en el eterno presente. Soy un tipo integrado que no tiene límites en la expansión de la conciencia. ¿Eso es una buena definición tuya? Es perfecta. Así nos quedamos. Qué cosa tan maravillosa. Creo que es la primera vez en este programa que me traigo un místico. Ok. Te vas a quedar así definido en mi etiqueta. Bien. Ok, un místico. Y me da la impresión de que como toda persona mística, no es posible llegar allí a través de no transitar la noche oscura del alma. Claro. Y creo que por ahí pasaste y por ahí viviste y ahora eso es lo que enseñas y eso es lo que traduces, ¿no? Así, tenía una idea de ti buena antes de este programa, ahora la tengo mejor, ¿ok? O sea, eres un gran tipo, veo tu integralidad como un proceso que nos puede enseñar a todos nosotros que estamos siempre en ese camino y siento que tu aporte desde el dolor a la integración es un gran camino para todos los que te estamos mirando y te estamos viendo. Ha sido un honor tenerte aquí, Arturo. Gracias, Alberto, gracias. Ha sido bien, me has llenado de cosas buenas. Gracias. Okay, así que muchísimas gracias. Espero tenerte siempre acá. Gracias, igual. Bueno, somos un gran espejo. Como te dije, yo le dije a Alberto cuando llegué, yo veo, mi relación con mi papá es buena. O sea, nos hablamos. Y yo digo, yo en ti veo características de mi papá. Sí, tú me dijiste que yo tengo... Porque tú me dijiste a mí que te sentías identificado con parte de lo que yo te...
de lo que te estaba contando. Muchísimo, tu historia es muy parecida Entonces, a la mía. sí, en algún momento, bueno, ciertamente somos un gran espejo. Me pasó exactamente lo mismo, aunque esta entrevista quiero que se centre en ti y no en mí, pero me pasó exactamente lo mismo. O sea, la irritabilidad, la arrogancia y la fortaleza dieron paso a un individuo que ahora busca entender mucho más su mundo, ¿no? Y todo llegó a través de Noche Oscura del Alma e integración, sin duda, de los procesos que me permiten a mí vivir, ¿no? Entonces, no soy místico, no le llegué. No, No le pero llegué. hey, está bien. Pero le llegué a psicólogo, ¿vale? Me le acerqué a la cosa. Oye, es maravilloso, es maravilloso. Antes el juzgón espiritual decía... Todos metemos la pata en nuestra vida. Gracias, Arturo, Alberto. ha Gracias. sido un gran placer Igual. tenerte acá. Lo que escuchamos hoy con Arturo de los Ríos no fue una historia de abandono, fue una historia de ruptura. De cómo un cambio en la pareja de su madre transformó por completo el ambiente donde crecía y cómo ese cambio terminó empujándolo a conductas peligrosas, disruptivas y profundamente autodestructivas durante su adolescencia. Hablamos de ese vacío emocional que se crea cuando la vida te cambia el mapa sin avisar, de cómo la rabia, la confusión y el desarraigo puede convertir a un adolescente en su propio enemigo, tomando decisiones que ponen en riesgo su integridad física y emocional. Pero también vimos algo profundamente humano, que la seguridad puede llegar de formas absolutamente inesperadas. En su caso llegó a través de su hija y también a través de Dios. Ese amor incondicional, el de un padre que descubre su capacidad de cuidar y el de una fe que lo ampara y lo sostiene, se convirtieron en sus anclas. Y fueron esas anclas las que lo ayudaron a integrar por fin sus luces y sus sombras, a entender que no tenía que huir, ni castigarse, ni perderse en la oscuridad. Hoy Arturo es un hombre muchísimo más integrado, más consciente, más presente, porque encontró un lugar donde sentirse protegido, un vínculo donde sentirse visto y sobre todo una fe donde sentirse acompañado. Este episodio nos recuerda que a veces la vida te rompe, pero también te da las herramientas para reconstruirte si tienes el valor de mirarte sin máscara y permitirte ser sostenido. En este podcast de Mentes Abiertas sabemos cómo ayudarte. Te enseñamos a aprender acerca de las historias que aquí entrevistamos y te damos herramientas para el bienestar emocional de todas las personas que nos escuchan. Te invito a seguir mirando nuestros capítulos, a suscribirte, darle like y sobre todo compartir.